Bien, buenos días muchachos. Nos quedamos en la clase sobre la conciencia. ¿Sí? En la última clase habíamos hecho un poco sobre la definición, habíamos abordado el tema de quiénes son seres conscientes, no son seres conscientes, como los animales, por ejemplo. Bien, habíamos dado muchos ejemplos sobre ello y nos habíamos quedado ahí, en esa idea, en el concepto, en la definición que tenemos sobre la conciencia, ¿no? Como el darse cuenta, pero el darse cuenta de qué, no el percibir solamente, el ver, sentir, experimentar algo nada más, o de repente ir más allá, ¿no? Hacia la buena diferenciación entre lo que es lo correcto e incorrecto, el bien y el mal, ¿no? Esa capacidad moral que tenemos los seres humanos. Ahora vamos a seguir con el tema. Tenemos aquí las características de la conciencia. Bien, en primer lugar decimos aquí que es intencional, ¿no? La conciencia es intencional, que dice acá se dirige hacia un determinado objeto o actividad pudiendo orientarse hacia el pasado, retrospectiva, o hacia el futuro, prospectiva. Intencional se refiere a que la conciencia siempre se dirige hacia algún punto, hacia algún objeto. Ya, en ese sentido tiene la intención, o sea, la voluntad. Acá estamos hablando también bastante de la voluntad, aunque acá no lo menciona, pero es la idea de que yo quiero, ¿no? Yo quiero ser consciente, yo quiero darme cuenta de algo. Ese algo puede ser una idea, un recuerdo, una cosa, ¿no? Una persona, animal, etcétera, ¿no? Siempre se dirige hacia algún punto. Bien. Y ese punto puede ser, como lo vemos acá, retrospectiva, o sea, hacia el pasado, ¿no? Recuerdo de repente, o ver algo y ponernos a imaginar de repente en lo que ha sido eso antes, ¿no? Hacia nuestro propio pasado de repente, o hacia el pasado de una persona, ¿no? Que nos imaginamos, recordamos, etcétera, o hacia el futuro, es decir, pensar en lo que va a pasar después, pensar en lo que yo voy a hacer dentro de un año, 10 años, 20 años. Luego nos menciona que es dinámica. Ya, como ustedes deben saber, la palabra dinámica, dinámico, se refiere al cambio, ¿no? A que algo se mueve, que algo cambia. Acá dice sus contenidos, o sea, las cosas de las cuales somos conscientes, y actividades, porque también podemos ser conscientes de acciones, de hechos que están sucediendo, se transforman constantemente. Es decir, yo no soy consciente de la misma cosa, el mismo hecho, el mismo recuerdo, idea, siempre, sino que siempre estoy cambiando, ¿cierto? Cambio de recuerdos, cambio de objetos que estoy atendiendo. Puedo ver un alumno, pues veo al otro alumno, después veo una cosa en el salón, de repente veo a alguien que se acerca por la ventana y veo su sombra, ¿no? O sea, soy consciente de muchas cosas, ¿no? Las alterno, ¿ya? Obviamente de manera idónea, ¿no? Adecuadamente, según cómo se estén presentando las cosas. Yo no puedo estar consciente de una sola cosa y no de todo lo demás, como hace un bebito, a ver, un niño, un bebito hace eso, ¿no? Es consciente de solamente una cosa, la mosca que está girando, ¿no? Y no es consciente de todo lo demás. Tú le hablas, le explicas y sencillamente no te hace caso, ¿no? En ese caso, pues, es consciente de solamente algo, en un objetivo en particular, y no suele cambiar ese objeto del cual es consciente, ¿no? Se supone que acá la conciencia estamos hablando, pues, de una persona ya entrado, pues, una etapa como es la adolescencia de repente, ¿no? La adultez, ¿no? Por lo general en la adultez, la adolescencia, ya uno es consciente de manera adecuada sobre lo que está pasando a nuestro alrededor. Eso no quiere decir que un niño, por ejemplo, no sea consciente, solamente que su conciencia pues no es tan dinámica de esa forma, ¿no? De esta manera que estoy explicando, porque siempre se suele concentrar demasiado en un punto y deja de prestar atención a lo demás. Ya, hay que entender esa parte adecuadamente. Luego, la conciencia es unitaria, dice, integra y organiza todos los procesos psíquicos, lo intelectual, los afectivos, pues, ¿no? Lo motivacional. Todo eso, todo lo que pensamos, recordamos, sentimos, emociones, pasiones, nuestras motivaciones, ¿no? Lo que queremos alcanzar, nuestras metas, todo siempre se integra y organiza en un solo lugar, por llamarlo lugar, ¿no? Se organiza siempre y se junta todo en la conciencia. Y la conciencia es una sola, tenemos una sola conciencia, a eso se refiere. No es que hay muchas conciencias, una conciencia ahora, mañana tengo otra conciencia, o por la tarde tengo otra conciencia. No, la conciencia es una sola. La conciencia somos nosotros, pues, es mi yo, ¿no? Mi yo es esa conciencia. Yo no tengo varios yo. Ahora de repente van a salir algunos chicos diciendo, pues no, profesor, pero los que tienen personalidades múltiples, bueno, estamos hablando de una persona normal, ¿no? Entre comillas, normal, que no tenga ciertas alteraciones, trastornos psicológicos. Pero aún así, aunque tuviera un trastorno psicológico, también hay se presenta esta característica de ser unitaria, porque esa personalidad que asume o la otra personalidad que está asumiendo, siempre se presenta en la misma conciencia. Claro que esa conciencia puede mutar, ¿no? Puede transformarse de repente. Y por eso es que suele hasta experimentar de manera distinta en cada momento, cada vez que asume una personalidad distinta, ¿no?
Pero bueno, este caso particular es otro tema ya, ¿no? Trastornos psicológicos, que vamos a verlo mucho después. Luego está la conciencia es continua, dice. Todos los cambios que se presentan se dan manteniendo un yo esencial que permanece constante, ¿no? Parecido a la unitaria. Es decir, todas las cosas que experimentamos siempre, dice acá, siempre se mantienen en un solo yo. Lo que habíamos dicho también acá. Siempre están en un solo yo, en una sola conciencia. Esa misma conciencia es la que siempre está almacenando, recibiendo la información, las experiencias, lo que sentimos, todo, ¿no? Siempre está en un solo yo, en una sola conciencia. Ahora tenemos acá lo que es la atención. ¿Qué dice acá? Es el proceso de selección, ¿no? El momento en que seleccionamos la actividad consciente del sujeto sobre una determinada actividad u objeto, ¿no? O sea, le prestamos más atención, nos concentramos más, apuntamos más a unos hechos u objetos o ideas determinadas, ¿no? Sobre las demás cosas que podemos también estar siendo conscientes, ¿no? Por ejemplo, acá tengo una figurita, ¿no? Que es un cuadro, una obra de arte. En este momento, por ejemplo, yo estoy atendiendo esta obra de arte, ¿no? Estoy viendo sus características, los colores, por acá. Estoy atendiendo esta obra de arte, estoy concentrándome en ello. Pero eso no quiere decir que no soy consciente de todo lo que está acá, a su alrededor, ¿no? Las palabras, por ejemplo, acá, los cuadros, etcétera, ¿no? También soy consciente. Y también soy consciente, pues, de las cosas que están alrededor de esta pantalla, ¿no? Porque hay cosas que están alrededor de esta pantalla. De repente acá el equipo, de repente los libros que están por allá, ¿no? Y de cierta manera sí, soy consciente de todo ello. Pero entre todas estas cosas que están por todos lados frente a mí, en mi percepción, atiendo más a este cuadro, ¿no? Estoy atendiendo, estoy viendo los detalles de este cuadro, estoy atendiéndolo. Es decir, como dice acá, he seleccionado una actividad consciente, que sería la conciencia de este objeto, sobre una determinada cantidad, pues, ¿no? De actividades u objetos que puedan haber, que son todo lo que está alrededor, ¿ya? Ahora, hay tipos de atención. La atención involuntaria y voluntaria. La atención involuntaria, que no la queríamos ejercer, ¿ya? Es aquella atención sobre algo, un hecho, objeto, idea, ¿ya? Que en un principio no queríamos nosotros estar atendiendo ello, ¿no? Que simplemente pasó de pronto. Pero ese pasó de pronto, sin previo aviso, sin previa selección de nuestra voluntad, puede presentar de dos maneras, espontáneamente o de forma refleja. Cuando es espontánea, acá el principal dato es porque eso que estamos atendiendo de pronto es parte de nuestro interés, es parte de nuestro interés. Ojo, no quiere decir que yo he ido y he querido atender, antes que lo atienda, he querido atender ello. No es como, por ejemplo, el cuaderno, ¿no? El cuaderno y todos los datos que ustedes tienen ahí en el cuaderno, los apuntes, cuando van a estudiar para el examen. Ustedes ya de antemano, antes que estén atendiendo lo que van a leer, lo que van a estar estudiando, ustedes habían decidido ir en busca de ese cuaderno y atender, pues, los apuntes y concentrarse en ello, estudiarlo, ¿no? En cambio, en este caso no, simplemente les había puesto el ejemplo, por ejemplo, ¿no? de que están caminando por Girón de la Unión. En Girón de la Unión caminan, hay tiendas, pues, ¿no? De ropa frecuentemente, cosas como ellas. Pero, según recuerdo yo, pues no hay ninguna librería, ¿no? Le venden libritos bonitos o cosas parecidas, ¿ya? En Girón de la Unión. Pero ¿qué pasa, pues, si uno de ustedes va por ahí para comprar ropa justamente y no le interesa para nada los libros, odia leer de repente, ¿ok? Y hay una tienda ahí de libros. Ustedes pasan, pero es más, de repente ni siquiera se dan cuenta que existía la tienda, ¿cierto? Pasaron de frente porque no es para nada su interés. De repente vieron la tienda ahí, pero como no les causa agrado ni interés, siguieron su rumbo, ¿no? Es más, hasta lo olvidaron, hasta lo olvidaron todavía. ¿Se dan cuenta? Es decir, no lo atendieron. Simplemente fue sus sentidos lo percibieron, pues, no, pero de ahí quedó. No atendieron, no fueron para allá a buscar a ver qué libros hay, ¿no? Qué interesante la tienda, vamos a ir, no. Pero si yo voy, y eso que estoy yendo por ejemplo en la Unión para ir a otro lugar, y paso por ahí, y veo una tienda, y me admiro porque hay una tienda ahí, pues, ¿no? Y son libros. O sea, no es como las demás cosas que había ropa, zapatillas de repente, pues, ¿no? No sé, cosas como esas, ¿ya? Y a mí no me interesan y yo pasé de frente. Pero veo esa tienda y yo me quedo ahí y comienzo a ver los libros, qué bonitos, no, mira, está qué precio está, qué edición es, de qué año, etcétera. Ya comencé a atender esa tienda y los libros que están ahí, los comienzo a atender. No, he prestado atención a ello, pero no ha sido porque yo he querido. O sea, yo no fui a Girón de la Unión para ver libros, simplemente se presentó ese caso y yo lo atendí porque es parte de mi interés, ¿no? Eso depende del interés ya de cada persona, depende ya de sus costumbres, gustos, etcétera, ¿no? La refleja, en cambio, si no depende de que me interesa o no me interesa. Todos,
¿no? De forma automática, dice, todos, se produce por la intensidad de un estímulo, o sea, suele ser algo muy impactante, hasta violento de repente, ¿no? Que se aparece ante nosotros súbitamente, de pronto, y que todos nosotros lo comenzamos a atender, todos, ya, seas un intelectual, seas un pirañita, un reggaetonero, un rockero, lo que sea, ¿ya? Todo, como una explosión, dijimos, una explosión, explosiona algo ahí afuera del colegio, y todos voltean hacia la ventana a ver, ¿no? Están ahí varios segundos o mucho rato viendo todavía, ¿no? Toda esa atención es para todos, el profesor, alumnos, todo el mundo comienza a voltear ahí porque ha sido algo muy intenso, ¿no? Que despierta pues la atención de todos, ya en ese caso, tengan el interés que tengan, ¿no? Y voluntaria, pues como el ejemplo que di de el cuaderno o el libro, pues, ¿no? Que uno va en su búsqueda, porque tiene examen, va en su búsqueda y comienza a atender cada parte, ¿no? Cada cosa que dice ahí para poder aprender. Ya hemos tenido nosotros la voluntad de ir en búsqueda de eso que estamos atendiendo ahora, ¿no? Luego tenemos, por ejemplo, aquí los estados de la conciencia, ¿no? La vigilia y el sueño, los dos estados de la conciencia. Cuando hablamos de vigilia, tenemos que relacionarlo con otras palabras, como por ejemplo vigilante, ¿no? Vigilar. Vigilia se refiere pues a el estar despierto, atento hacia lo que está sucediendo, ¿no? Despierto y atento, sobre todo eso. Siendo consciente pues de lo que está pasando, ¿no? De las diferentes cosas que pueden pasar. Pero para eso hay tres tipos de vigilia, ¿ya? La vigilia excesiva, atenta, relajada. La excesiva, atención dispersa, se refiere a que en este caso estamos despiertos y atentos, pero a una sola cosa. Es excesivo, pues ponemos demasiada atención a un solo objeto, a una sola cosa. Les había dado el ejemplo de una persona que puede estar en un terremoto, ¿no? Comienza a ver un terremoto y está al fondo del salón, o sea, lo más alejado de la puerta de salida del salón, y comienza a ver solamente la puerta de salida, ¿no? Porque se desespera cuando siente el terremoto, y comienza a correr desesperadamente, solamente viendo, atendiendo a la puerta, y no se da cuenta pues de todas las cosas que hay entre esa persona y la puerta, y puede chocarse, puede golpearse con algo que está ahí, golpear a otras personas que están ahí, los alumnos de repente, ¿no? Que no se ha fijado, todo porque su vigilia es excesiva, ¿no? Y eso hace, pues como dice acá, que tenga un comportamiento inadecuado, poco eficaz, ¿no? Y esa misma persona se puede hacer daño, perjudicar. Surge ante emociones muy fuertes, claro, ¿no? Vivencia de las emociones muy fuertes que hacen que nos desconcentremos de todo y solamente atendamos a un solo punto, ¿ya? Eso puede perjudicarnos bastante, en verdad, a pesar que uno cree que no, que es bueno todo eso. Luego, bien, acá en la vigilia atenta, lo que pasaría es el mejor y adecuado uso de nuestra atención, ¿ya? Es decir, seleccionamos adecuadamente, idóneamente, ¿no? Adaptándonos a lo que está pasando en el momento, en el presente. Como el profesor habíamos dicho, ¿no? El profesor cuando está en el salón, pues está atendiendo a todo lo que pasa, ¿no? No hay a los alumnos, a cada uno los mira a los ojos, les explica, ve quién está escribiendo, ve quién está tomando apunte, quién está conversando, por allá al fondo de repente están tirándose papelitos, allá están molestando, o en la puerta, por la ventana, quién está pasando de repente, ¿no? De repente quién está haciendo bulla afuera, lo que están hablando, por la otra ventana, que si hay algo que está pasando por ahí, todo, ¿no? Todo lo que pasa, el profesor tiene que estar atento, dándose cuenta de todo lo que pasa. Bien, eso es un ejemplo pues de vigilia atenta, ¿no? Que selecciona adecuadamente los objetos, hechos que está atendiendo, no como la vigilia excesiva que se centra en una sola cosa. Y luego está la vigilia relajada. Bueno, la vigilia relajada, como dice acá, atención flotante, no hay concentración, pero con eso de atención flotante y no hay concentración se refiere a las cosas y a la realidad en la cual estamos en ese mismo momento, ¿no? En ese presente. Por ejemplo, puede haber un alumno de salón que tenga una vigilia relajada. ¿Cómo sería? Está de repente, no atiende ahora lo que está hablando el profesor, ni sus compañeros. De repente todos sus compañeros lo están viendo, ¿no? Y él ni cuenta se da, porque él está ahí con su mano sobre su rostro, apoyado, pensando de repente, no sé, en una obra de arte, pues, ¿no? En las pinturas renacentistas, de repente, pensando en la belleza de las obras de arte. Y eso hace, pues, que se concentre de la realidad en la cual está, la realidad, ¿no? Y vaya pues a su imaginación, a conceptos, a ideas, a figuras en su mente y desatienda pues lo que está pasando en esa realidad efectiva, ¿no? Puede ser eficaz, dice acá, en algunas formas de pensamiento creador, ¿no? Los artistas, por ejemplo, cuando se inspiran, se están inspirando, están encontrando la iluminación, la obra de arte o la idea, la respuesta a un gran problema. Pues eso suele suceder en los genios, pues, ¿no? Cuando se va a crear un invento, uno entra en ese pequeño trance, por llamarlo así, y se relaja completamente y comienza a elevarse
a sus propias ideas. En el otro caso, el sueño es un estado psicofisiológico caracterizado por una parcial suspensión de la actividad consciente y voluntaria. Parcial suspensión de la actividad consciente y voluntaria. Obviamente, en este caso, la atención que puede haber, que es pues mínima, ¿cierto? En el sentido de que no atiendo lo que está pasando a mi alrededor, sino que acá ahora mi voluntad ya no decide pues qué voy a soñar. Cuando uno está soñando, uno no decide qué va a soñar, ¿cierto? Yo no decido si quiero soñar esto, aquello, ¿no? Qué bonito sería de repente, ¿no? Soñar así, porque uno tiene pesadillas de repente, o sueña algo muy feo por ahí, algo negativo. Eso es porque no es parte de nuestra voluntad. Nuestra conciencia no está totalmente activa ahí, sino que es el subconsciente, el inconsciente, lo que salen a relucir ahí, y comenzamos a soñar pues esas cosas. Claro ejemplo acá es en las pesadillas, ¿no? Que no queremos nosotros soñar eso, pero en nuestro subconsciente e inconsciente pues nos provoca esas imágenes. Funciones: restablecimiento del cuerpo y el cerebro de la fatiga tras la actividad diaria. Claro, el cuerpo pues es como una máquina, ¿no? Que se cansa, se usa, se cansa, gasta energía y necesita recuperarse, y para eso necesita el sueño también. Es importantísimo eso. El mismo cuerpo nos obliga a tener que dormir. Predominan los procesos anabólicos reconstructores, ¿no? O sea, las funciones básicas, más primitivas, ¿no? Respirar, pues, el ritmo cardíaco, todas esas cosas, ¿no? Permanece ello, a pesar que no seamos conscientes mucho de lo que hagamos, ¿no? Reposo, ahorro de agua y energía, ¿no? Recuperamos esas energías para poder seguir actuando en la vida diaria. Bien, chicos, eso sería todo, ¿sí? Ya nos veremos hasta la próxima clase. Cuídense mucho, hasta luego.